Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Como sabemos, se ha producido un segundo atentado contra la vida del expresidente Donald Trump. Esto ocurrió ahora en el Trump International Golf Center en la Florida. Un individuo se ubicó en una zona estratégica, escalando la verja que rodea ese campo de golf, y allí esperaba, armado de un AK-47, que se aproximara el expresidente para quitarle la vida. Él escogió muy bien el lugar. Se ve que hubo un estudio previo antes de lanzarse a cometer el hecho, porque donde se ubicó tenía el control, el dominio de 3 hoyos importantes: el tercero, el sexto y el séptimo. Donald Trump, cuando se produjeron los disparos, estaba en el 5.º hoyo. Quiere decir que se aproximaba a la posición en donde estaba ubicado el tirador. Según el jefe de la policía del estado de la Florida, se encontraba aproximadamente a unas 400 yardas de esos hoyos por donde tenía que pasar Donald Trump. Estamos hablando de aproximadamente 360 metros. Y justamente el arma que portaba estaba en condiciones de producir daños a esa distancia. Un AK-47 puede disparar una bala con capacidad para recorrer 2.500 metros aproximadamente. Pero el nivel de efectividad está en el rango de los 250-300 metros. Sí, es ahí cuando alcanza el máximo de eficiencia para lograr el objetivo en caso de impactar. Pero cubre esa distancia, según estuve leyendo. Quiere decir que Donald Trump estuvo realmente en grave riesgo. Me llamó la atención el hecho de que hubo una persona que notó, después de que la gente del servicio secreto abriera fuego cuando vio que sobresalía el cañón de un arma de fuego por encima de la verja, el individuo emprendió la fuga, y una persona, un testigo que observó el movimiento del atacante, tomó una fotografía del vehículo, y esa fotografía captó el número de la placa, y con esa información que suministró a las autoridades fue detenido el individuo en la autopista I-95, la interestatal, muy conocida en los Estados Unidos. Y bueno, ahí fue detenido el individuo sin hacer mayor resistencia. Él esperaba, y eso se puede deducir por su comportamiento, que le arrestaran. Eso debía estar en sus cálculos. Entonces, esa colaboración con los organismos de seguridad fue determinante. No ocurre eso por estos lados, en las repúblicas bananeras, como le llaman despectivamente a los países con escaso desarrollo institucional. Y eso tiene mucho que ver con el nivel de confianza de la gente en los organismos responsables de la seguridad. Eso ayudó a la captura del individuo, y la captura del individuo puede entonces facilitar
la investigación, si es que hay algún tipo de colaboración y pudiera entonces establecerse alguna conexión con otros grupos. En la historia de Estados Unidos, a lo largo de la historia estadounidense, se han producido muchos magnicidios e intentos de magnicidio. Varios presidentes, 4 en total. Y en casi todos esos magnicidios, la versión oficial ha hablado de lobos solitarios. Aunque alrededor de algunos de estos casos se han tejido teorías de conspiración. Yo creo que la teoría de conspiración que más se ha difundido es la que se tejió alrededor del atentado que le costó la vida al presidente Kennedy. Porque la comisión investigadora presentó un informe con muchas inconsistencias, con muchas contradicciones, con muchas imprecisiones. Y dicen que hasta hubo ahí manipulaciones. Nadie, por ejemplo, cree que Lee Oswald fue realmente el autor de los disparos. Y si fuera el autor de los disparos, difícilmente habría actuado en solitario. Es más, se habla de que hubo al menos un segundo tirador. Por el asunto aquel de que la trayectoria de la bala que le quitó la vida al presidente Kennedy no podía seguir esa trayectoria si era un solo disparo por los daños que hizo. No podía, según esa teoría, realmente producirse la situación que describe el informe. También hay teorías de conspiración alrededor del atentado contra Robert Kennedy, que era senador en ese momento, ya candidato del Partido Demócrata. Se dice que el palestino, autor de al menos algunos disparos de frente, no fue el único que disparó, porque hubo balas que penetraron el cuerpo de Robert Kennedy desde la espalda. Y bueno, teorías de conspiración hubo también en ese caso. Aunque la versión oficial pues habló de un solo tirador, el palestino, que fue condenado primero a la pena de muerte y luego a cadena perpetua. Se le cambió la sentencia. Hay otros casos en donde no hubo motivaciones políticas, porque en todo esto hay asuntos ideológicos, motivaciones políticas, pero también hemos tenido atentados que han sido motivados por cuestiones personales, como el caso, por ejemplo, de Ronald Reagan. El que atentó contra la vida de Reagan estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster, quería impresionarla, y él entendía que de esa forma podía lograrlo. Un individuo con evidentes problemas mentales, pero eso era una situación personal. Y también el atentado contra Garfield, que fue cometido por un abogado que lo había ayudado en su campaña. Él entendía que tenía mérito suficiente para ser designado en una posición importante, cosa que no ocurrió, y él entonces se vengó de esa manera, atentando contra la vida de Garfield. Bueno, pues, estas cosas ocurren cuando hay un ambiente político enrarecido. Recuerden, el atentado contra Lincoln se le atribuyó a un individuo partidario de la Confederación. Acababa de terminar la Guerra Civil de Estados Unidos, año 1865. Se había rendido, no hacía mucho, el ejército confederado que dirigía el general Lee.
Y entonces este individuo, partidario de la Confederación, entendía que podía cambiar el curso de los acontecimientos matando al presidente. Cosa que hizo en un teatro. Todavía hoy, la Confederación sigue concitando pasiones. La Confederación. Hay gente que tiene en sus hogares la bandera de la Confederación. Y hasta hace poco la izaban en sitios públicos. Y eso hasta que se descubrió que un joven supremacista blanco que atentó contra los feligreses en una pequeña iglesia por odio racial, tenía una colección de esas banderas y era un partidario de la Confederación. Estaba motivado por esas ideas. Y entonces esas banderas fueron retiradas. Nunca se ha aclarado realmente quiénes eran los encargados de cuidar esas banderas y de izarlas todos los días. Banderas en algunos casos muy grandes. Pues son situaciones que se dan en la sociedad estadounidense. Y entonces ahora estamos viendo un ambiente de mucha crispación política, de una gran polarización. La presencia de Trump en el escenario político ayuda a eso. El discurso de los dos partidos que se disputan el poder es un discurso muy ácido. Recuerdo que después del primer atentado, el propio Joe Biden llegó a decir que había que bajar el tono del discurso político. Y él mismo se hizo una autocrítica diciendo que había sido un error lo que él había dicho un tiempo antes, unas semanas antes, de que había llegado la hora de poner a Trump en la mira. Él reconoció que aquello había sido un error. Sin embargo, el asunto quedó ahí y el discurso ha seguido siendo un discurso de los dos partidos pero muy elevado de tono. A Donald Trump se le presenta como un peligro para la democracia, como un peligro para la sociedad estadounidense. Y hay gente que realmente se ha tomado eso en serio. Ya van 2 atentados. Cuando Donald Trump habló en el debate con Kamala Harris sobre los inmigrantes y la predilección por los animales, por las mascotas, y señaló concretamente a los haitianos, el presidente Biden le llamó la atención diciendo que había que parar eso porque ese discurso estaba afectando a los haitianos en Estados Unidos. Bueno, pues lo mismo que aplica para este caso también aplica para la figura de Donald Trump. Y uno no entiende cómo es que no ha habido algún tipo de arreglo para contribuir a que pueda bajar un poco el tono de la política. Porque miren ya por dónde es que va la cosa. La pelea es cerrada. Ahora resulta que Donald Trump, después de que no le fuera muy bien en el debate, que fue un debate en donde él tenía en contra no solo a Kamala Harris, que tuvo un buen desempeño, sino también a los que conducían el debate, incluso también probablemente al medio como tal, por los tiros de cámaras y cómo se la ingeniaron para mantener a Kamala opinando gestualmente cuando Trump argumentaba. Bueno, pues ahora no se está hablando de ese debate, de lo que se está hablando es del atentado a Trump. Y eso indiscutiblemente que impactará la campaña y muy probablemente ayudará al expresidente. Ya los demócratas deberían estar pensando en cómo pasar esa página, cómo voltear rápidamente esa página, porque eso los saca un poco a ellos de la atención de los medios de comunicación.
Y eso va a tener algún impacto. Donald Trump inmediatamente le dio a eso la connotación que siempre le ha dado, porque él habló de que no iban a lograr que él se amilanara, que él se mantenía firme. Bueno, lo primero que le dijo a sus partidarios, conscientes de que hay un alto nivel de radicalización de sus partidarios, él advirtió: estoy bien y hay que mantener la calma, pero no dejó de establecer que lo que había ocurrido era parte de una conspiración. El comunicado que él emitió apuntaba a eso. Y antes de los 2 intentos de magnicidio, ya él había hablado de esa posibilidad. El tiempo le ha dado realmente la razón. Bueno, pues así es como están planteadas las cosas actualmente en Estados Unidos. Veremos cómo transcurren las investigaciones, pero hay un hecho cierto, y es que la vida del expresidente Donald Trump está en un alto riesgo.